podcast de filosofía. Un encuentro de realidades. En el Discord de Cervantes. Con la doctora @Ivy Malifred. Buenas tardes, noches, bienvenidos al podcast. Irving por allí pregunta que si tenemos audio. Bueno, no, yo tendría que escribirle que sí tenemos audio. Voy a chatear por aquí, no sé si nos está escuchando. Ah, ya escucha. Ok, entonces bienvenidos. Por acá presente Rosa dice, Irving, Kelly la Quemona, Bliss, Lore, nuestra moderadora, Odalis, Robinson, Rosanita y Luisa. Qué bueno que estén aquí en un nuevo podcast de filosofía. Hoy estaremos conversando sobre las consecuencias. Vivir con consecuencias es nuestro día a día. Siempre estamos viviendo con las consecuencias de nuestras acciones, inclusive con las consecuencias de las acciones de otros, de otras personas. Pero, ¿qué significa esto de las consecuencias? Es motivo para sentirnos culpables, son un peso en nuestras vidas. ¿Existen de verdad las consecuencias o hay un destino? Algo escrito, marcado para nuestra vida. Bueno, de todas esas percepciones de vida, todas esas filosofías de vida son las que vamos a conversar hoy en este podcast. Como siempre, interesante y reflexivo los temas, Odalis. Me gusta que reflexionemos bastante en los podcasts de filosofía. Y por eso hoy hemos escogido este tema. Bueno, lo seleccionamos en un podcast anterior. Dice Irving que el internet está mal. Lamentablemente, cuando eso ocurre, no podemos hacer nada. Debe ser que se escuche entrecortado. Pero bueno, no importa, vamos a continuar. ¿Qué son consecuencias? Bueno, todos sabemos que son los efectos, las consecuencias son los efectos o el efecto que produce una situación o hecho en otra situación o hecho. Es decir, cómo un hecho genera otro hecho u otra situación. Nuestras decisiones, por lo general, nuestras decisiones en la vida conllevan consecuencias. Y no solamente en nuestra vida. Una decisión nuestra puede afectar la vida de otra persona, sobre todo a las personas que tenemos más cerca o las personas que tenemos alrededor. Desde el punto de vista filosófico, las consecuencias, esto de las consecuencias es relativo. Algunos creen que no podemos evitar los hechos que nos acontecen porque nuestro destino ya está escrito. Pero otras personas creemos que no debemos arrepentirnos de nada, porque nunca sabemos si nuestra situación podría estar en peor circunstancia. Entonces a veces nos arrepentimos de una acción porque creemos que nos dejó una consecuencia bastante negativa, pero como dijo, esto tiene que ver con el relativismo en filosofía, porque nunca sabemos si otra acción fuera peor, pues si otra acción generara una situación peor. Entonces no es así, pues. Esto de las consecuencias es un tema que para todas las personas no se interpreta de la misma manera. Dice Rosanita, las consecuencias ocurren cuando no actuamos con cautela. Generalmente es así. Sin embargo, a veces estamos preparados, a veces actuamos con cautela y estamos preparados para las consecuencias. Sabemos premeditadamente que nuestra acción genera una consecuencia, pero la consideramos inevitable, la consideramos necesaria y bueno, nos preparamos para las consecuencias de nuestras acciones. Pero sí tiene que ver también con actuar con cautela, con pensar en las consecuencias de nuestros actos. A veces hay que pensarlo mucho, a veces no, pero
sí es bueno siempre tomar en cuenta las personas en nuestras vidas. Ay, Fermiónico se disculpa porque dice que está en un semáforo y no va a asistir al podcast. Bueno, Fermiónico, me vas a hacer falta, pero te entiendo. Un abrazo. Bueno, ya que estamos hablando de esto del destino y esto de nuestras acciones, vamos a comenzar nuestra primera sección del podcast de hoy. Y ahora, filosofemos juntos. El debate de ideas. Compartiremos nuestros puntos de vista sobre el tema del día. En el podcast de filosofía, con la doctora @idimanifred. Ok, ¿ustedes creen en el destino? ¿Quién aquí cree en el destino o cree que vivimos de nuestras consecuencias, que nuestras consecuencias y nuestras acciones definen nuestra vida? Bienvenido, Mapa. Dime. Yo creo en el destino. ¿Tú crees en el destino? Sí. ¿No crees en las consecuencias? O sea, yo creo que el destino provoca que pasen cosas para un fin. Ok. A ver. ¿Estás hablando, Lorena? Porque no te escucho. No. Ok. Tú dices que el destino. Pero entonces, ¿tú crees que debemos pensar nuestras acciones antes de ejecutarlas? ¿Debemos pensar en las consecuencias de esas acciones? Sí, porque no creo que, a ver, mi planteamiento del destino no es que va a pasar porque sí. O sea, mi idea es que el destino te puede llevar a ello, te puede incitar a algo, pero si tú vas en contra de eso, si tú tienes malas acciones o tal, no vas a llegar a lo que en teoría es tu destino, porque has actuado de manera errónea. Entiendo. O sea, yo creo que tú estás parecido a la mayoría. Aquí la mayoría está diciendo que creen las dos cosas. Dice Irving que creen las dos cosas. Dice Liz que puedes torcer el destino por algo que hiciste. Pero dice Rosanita que nuestras acciones definen nuestras vidas. Y Luisa dice que cree en el destino, pero cree que mientras ese destino se cumplen acciones y consecuencias. O sea, la mayoría cree en las dos cosas, en las consecuencias y en el destino. Robinson dice que uno construye su propio destino. Bueno, este debate es para interactuar, para compartir. No necesariamente tenemos que ponernos de acuerdo porque así es la filosofía. La filosofía está llena de preguntas abiertas. Pero sí, definitivamente creo que antes de actuar debemos pensar en las consecuencias. Sin embargo, también ocurre, por eso hablo del relativismo en filosofía, también ocurre que a veces pensamos demasiado y no vivimos nuestra vida con pasión, con fuerza. Entonces yo creo que a veces tenemos que pensar también en las consecuencias en cuanto a otras personas, en cuanto a no hacerle daño a otras personas. Hola, Belkis. Rosanita está saludando. Belkis se incorporó. Bienvenida. Hay una dualidad, el placer o el bien común. Cuando nosotros vamos a actuar, muchas veces tenemos esta dicotomía. Actuamos por placer o por mi placer, que puede sonar a veces un poco egoísta, o actúo por el bien de los demás. Cuando pensamos en esta dicotomía, estamos pensando en las consecuencias de nuestros actos, porque muchas veces, si nuestras acciones están guiadas solo por placer, podemos hacerle daño a otros o hasta a nosotros mismos. Pueden haber consecuencias por actuar solamente por placer. Y si pensamos en el bien común todo el tiempo, si pensamos de manera altruista todo el tiempo,
a veces nos podemos sentir frustrados porque pensamos demasiado en los demás. Entonces, esta es una dualidad en la que cada caso es particular, cada caso es distinto. Pero si no queremos arrepentirnos, debemos pensar en esta dualidad. Rosanita dice, si actuamos solo por placer, afectamos a otras personas porque somos egoístas. El destino ya viene en nuestra genética, pero como muchas herramientas se puede cambiar. Buenas noches, Liz, Fabián y a todos. Sí, en nuestra genética, sí, hay mucha gente que habla del karma, de que nosotros cargamos con las consecuencias de los actos de nuestros antepasados, de nuestra familia, nuestro árbol genealógico, y a eso también le llaman karma. Nosotros heredamos eso. Pero también hay teorías, yo prefiero creer en las buenas energías, en que nosotros podemos romper las cadenas, podemos romper esos patrones que nos hacen heredar esas consecuencias de los actos de otros, lo podemos romper. Si actuamos de buena fe, si actuamos con amor y si perdonamos, si dejamos el rencor a un lado. Todo esto tiene que ver con las consecuencias. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros tenemos la capacidad de altruismo y hasta qué punto nosotros somos egoístas? Es algo que nos preguntamos en este tema de las consecuencias. Y muchas veces cuando nosotros no pensamos en el daño que le hacemos a otros, nosotros creemos eso, pues bueno, no me está haciendo daño a mí, le está haciendo a otro, pero ocurre con frecuencia que eso se devuelve, que es lo mismo que estoy diciendo, karma. A veces se revierten esas acciones contra nosotros mismos, sobre todo en estos casos de los que estamos hablando de placer. En la sociedad y también en filosofía hay un término al que llamamos oportunismo. El oportunismo significa que no es que no aprovechemos las oportunidades, no es eso. Aprovechar las oportunidades que nos presenta la vida son buenas, pero el oportunismo es desde un sentido negativo. Esta palabra tiene un significado negativo en el sentido de que tú pones por encima una oportunidad que se presenta de tus valores, de el bien común, y de tu sistema de vida, de tu ética. Eso es oportunismo. Cuando tú aprovechas ciertas situaciones para tu beneficio sin tomar en cuenta el beneficio común. Por eso el oportunismo tiene un matiz de negatividad, esa palabra. No tiene nada que ver con aprovechar las oportunidades que nos presenta la vida, si la vida te presenta oportunidades que no atentan contra el bien común, que no afectan tu sistema de valores, eso es aprovechar la oportunidad, simplemente no tiene nada de malo. Pero el oportunismo es cuando no nos importan las consecuencias. Complejo, más que difícil, sí señor, muy bien dicho. Suena difícil, pero en realidad es complejo, porque es algo que vivimos en nuestro día a día y es multifactorial. En esto de hablar de oportunismo y de hablar de filosofías de vida que tienen que ver con las consecuencias, entonces voy a hablarles de un filósofo. Si hay algo que yo le agradezco a los podcasts de filosofía, es lo que he aprendido. Porque yo tengo una noción sobre un tema de filosofía, pero cuando voy a preparar el podcast me toca leer más, aprender más. Y he conocido filósofos, he conocido más teorías de filosofía que me han maravillado. Entre esas está un libro que leí, La fuerza del existir se llama. No lo leí todo, miento si lo leí todo, no me dio tiempo, pero sí estuve leyendo algunas páginas y tiene que ver con la segunda sección del podcast de filosofía. Filósofos estrellas. Consultaremos filósofos de la historia, claves en la temática del día. En el Filosofía, con la doctora @Idy Malifred.
Bueno, se trata de un filósofo que aún está vivo, que todavía escribe. Él nació en el 58 y él escribe sobre el utilitarismo y sobre el hedonismo. Ya les voy a explicar, no se asuste con esas palabras que suenan raras. En realidad se puede simplificar a términos entendibles para todos. Se llama Michel Onfray, nació en el 59, perdón, no en el 58. Y me gustó mucho esta parte de su libro, por eso coloqué la cita textual. Para no morir a causa de los hombres y su negatividad, para mí existieron los libros, luego la música, en una palabra, el arte, y sobre todo la filosofía. La escritura le puso broche de oro a todo ese conjunto. Bueno, les cuento que este filósofo tuvo una infancia muy dura, muy cruel. Él fue maltratado por su mamá, resulta que su mamá era una mujer maltratada y a la vez la maltrató él. Él dice que él no recuerda por qué le pegaban, por qué lo regañaban, que él no recuerda haber hecho travesuras así fuertes como para que le causaran tanto daño. No conforme con el maltrato que recibió de la mamá, de su familia, a él lo llevaron a un orfanato y en el orfanato recibió más maltrato todavía. Y sin embargo, este hombre valientemente dice que él está sereno y sin odio. Fíjense el segundo párrafo. Sereno, sin odio, más allá del desprecio, lejos de todo deseo de venganza, inmune a cualquier rencor, al tanto del formidable poder de las pasiones sombrías, solo quiero la cultura y la expansión de esa fuerza de existir. Cura los dolores del pasado, presente y por venir. Fíjense, un hombre, nosotros a veces agarramos rabias y rencores por tonterías, y este hombre creció en un ambiente tan hostil y sin embargo dice que está sereno, sin odio, y lo que lo ayudó a él a estar sereno y sin odio, inmune al rencor, como lo escribe allí, es la filosofía y el arte. Qué bonito para él, claro, Liz, ¿verdad que sí? Fue mejor para él. El libro se llama La fuerza de existir y es un manifiesto al hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es una corriente filosófica, un movimiento del pensamiento que hace virtud, pues le parece bien el placer, que persigue el placer, pero no el placer a costillas por lo demás. Es una mala interpretación del hedonismo y de eso habla Michel Onfray. Bienvenida, Alexa, hay Gabriel, hay varios que se han incorporado, gracias por estar. Hay que perdonar por el bien de sí mismo. Sí, a veces creemos que a una persona no merece nuestro perdón, pero resulta que nosotros mismos merecemos perdonar. Entonces, este filósofo que me encantó, que como les dije está vivo, este libro lo escribió en el 2005, no hace tanto. Él habla del hedonismo y habla del utilitarismo. Bueno, mucha gente confunde, como les estaba diciendo, el hedonismo con placer, porque el hedonismo viene desde la Grecia antigua, desde la filosofía antigua, en donde se le daba mucha importancia al placer, a vivir por el placer. Y algunos se preguntan, ¿es egoísta solamente vivir por placer? Y aclara Michel Onfray que no es a costilla de los demás, que hay que pensar en el bien común. Por eso él habla de utilitarismo, que es la libertad deseada y ser prácticos en la vida. Actuar para lo que es útil y actuar por placer sin afectar a los demás. Eso lo aclara mucho este filósofo, Michel, que el perseguir el placer, pero siempre y cuando no esté por encima de los demás. El bien común es su máxima premisa de este filósofo. Él habla de que la libertad que fue construida, que fue deseada durante la Revolución Francesa,
es la libertad que debemos seguir persiguiendo. La máxima felicidad para el mayor número de personas posibles. Onfray apoya el feminismo, está a favor del feminismo, es un hombre feminista y habla también de la política utilitaria y posmoderna, es un filósofo posmoderno también. Y él no apunta, él no es revolucionario en el sentido de que él no apunta a las revoluciones políticas, sino que él apoya los movimientos revolucionarios que estén en contra de las doctrinas, en contra del dominio, los movimientos pequeños. No es un hombre de meterse mucho con las políticas de una vida, las políticas nacionales. Él aclara también que la vida requiere de ajustes, pero no de fines, sino de medios, que hagamos alusión a los medios. Aquí se me parece un poco a Nietzsche, en el sentido que le dan más importancia al camino, no concentrarnos tanto en el fin, sino en el camino. Debemos estar dispuestos a alterar nuestras vidas, nuestro curso, porque a la final nunca tendremos la certeza de lo que vamos a lograr en el futuro. Tenemos más certeza de lo que vivimos en el presente y por eso es que hay que darle importancia a ese presente. Y no debemos tenerle miedo a la experimentación, ni a lo nuevo, ni a lo desconocido. Bueno, en cuanto a esto de este señor, dice, yo opino que uno de los secretos de ser felices es liberarnos de la culpa. Siempre la culpa es un sentimiento que hace mucho daño, nos hace mucho daño a nosotros mismos, y cuando dejamos que nos carcoma, nos deprimimos y nos persigue, nos destruye, como dice Rosanita. Es muy importante liberarnos de la culpa. Eso no lo dice Onfray, Michel Onfray, pero es una de mis interpretaciones de lo que él te está diciendo. Por eso vamos a ir entonces al segundo debate, porque quiero también, menos mal que ustedes de todas maneras siempre interactúan, ahí los veo escribiendo. Quiero que hagamos un segundo debate en este chat. Les voy a hacer otra preguntita. Y ahora, filosofemos juntos. El debate de ideas. Compartiremos nuestros puntos de vista sobre el tema del día. En el podcast de filosofía, con la doctora @idimalifred. Hola, Terán, bienvenido. Una pregunta, ¿ustedes sienten o han sentido en algún momento que las consecuencias son una carga pesada? ¿Quién se ha sentido abrumado por las consecuencias de sus acciones? Sí, dice Rosani, sí, dice Alexaidi. Bueno, eso pasa a veces cuando nos estamos arrepintiendo, por eso es que quería hablar del sentimiento de la culpa. Fíjense que todos coinciden en que sí. Luisa dice que algunas veces. Yo se las hago recordar. Cuando yo le hago coaching a Alexaidi, se las hago recordar. Pero no es para sentirnos culpables. Es más bien para vivir con calma, ya va. Alexaidi. No. No es para sentir culpa, sino más bien para vivir en paz, ya va. No es esa persona, no es que esa persona me hizo daño. Es que yo me arriesgué a compartir con esa persona y por eso asumo las consecuencias. A eso me refiero. Eso más bien nos ayuda a vivir en paz. Cuando nosotros aceptamos la consecuencia de los actos, nos ayuda a vivir en paz, de no culpar a los otros de lo que nos ha sucedido, porque el rencor es tan negativo como la culpa. No voy a leer eso. Dice Irving, el hedonismo implica una postura hiperindividual. No veo cómo puede dejar de afectar a los demás.
dice Irving, si el hedonismo implica una postura hiperindividual, no veo cómo puede dejar de afectar a los demás. Por eso es, Irving, que este filósofo Michel Onfray nos presenta el utilitarismo como una versión mejorada del utilitarismo. Él habla del placer siempre y cuando no se atente contra los demás. El bien común sobre el bien de los demás. El bien común primero y después el placer. Si el placer no le hace daño a los demás, bueno, vívelo. Más o menos esa es la premisa de Michel Onfray. Por eso es que el hedonismo fue tan criticado, por lo que dice Michel, lo que dice Irving, por culpa de Alex Irving. Por lo que dice Irving, que el placer es algo individual, pues entonces está relacionado con algo egoísta. El placer que le produce la música, por ejemplo, claro, fíjate que Onfray habla de la música, del arte, de la filosofía. A Onfray le daba mucho placer la música y escribir. Le da mucho placer, perdón, recordemos que está vivo. Ojalá pudiesen leer este libro de Michel Onfray. Hermoso, hermoso. Yo quedé encantada y quedé encantada con su relato, con esa cita que les mostré, de que está sereno y sin odio a pesar de todo lo que vivió. Y él dice que está al tanto del poder de las pasiones sombrías. O sea, las pasiones sombrías, oscuras, tienen un fuerte poder. Y él está al tanto de eso. Nosotros también debemos estar al tanto de eso. Vamos a evitar las pasiones sombrías y nos podemos dejar hechizar por las pasiones blancas, por las pasiones bonitas, como dice Irving, por la música, por el amor sin infidelidad, por el amor verdadero. Bueno, entonces todos tiene 59 años, sí. Todos estamos hablando, sí, es un filósofo joven. Todos estamos hablando entonces de las consecuencias. Me llamó mucho la atención que todos han sentido que las consecuencias son una carga en nuestras vidas. Sí, porque a veces queremos ser impulsivos y están las consecuencias ahí. Las consecuencias son como nuestra conciencia, como el muñequito es el personaje angelito que nos habla de las consecuencias de nuestros actos. No seas impulsivo. Tus actos tienen consecuencias, nos dice nuestra versión buena. Por eso es que a veces lo sentimos como una carga en nuestras vidas. Bueno, quiero lo que nos recuerda, claro. Pero no hay mal que por bien no venga. Esa es otra expresión muy sabia. Está el diablito que nos dice, como dice Alex Ivy, está nuestra versión diablillo, que nos dice que actuemos por impulso. Ay, ¿qué tiene de malo? No te va a hacer nada. Y está nuestra versión buena que nos dice, piensa en las consecuencias. Bueno, bienvenidos a la nueva sección del podcast de Filosofía de la Ciencia. Hemos llegado a nuestro insólito universo. Nuestro insólito universo. Nuestro insólito universo. La nueva sección del podcast de filosofía. Basada en el programa radial de Rafael Silva. Sumérgete en el mundo de lo desconocido. Lo mítico e inexplicable. Porque en el podcast de filosofía, la realidad supera a la ficción. Con @Ivy Malifred. Yo creo que esta es la cortina que más le gusta a la gente que viene al podcast de filosofía. Bueno, en nuestro insólito universo
Vamos a hablarle hoy de un caso que ha conmovido a Venezuela entera. Es un caso muy polémico y que tiene que ver con lo paranormal, con lo inexplicable. Y tiene que ver con la exhumación del cadáver de nuestro libertador Simón Bolívar. Todos saben que el cadáver de Simón Bolívar, de nuestro libertador, fue exhumado hace pocos años por el presidente de la República en ese momento, Hugo Chávez Frías. Eso fue el viernes 16 de julio de 2010. Casi 200 años después del fallecimiento, fue exhumado el cadáver de Simón Bolívar en frente de varios personajes políticos y supuestamente científicos que participaron en ese proceso de exhumación. Tan solo un mes después que exhumasen el esqueleto de nuestro libertador, supuestamente para determinar la verdadera muerte, la verdadera causa de muerte, porque el presidente Hugo Chávez Frías creía que había muerto, que no había muerto de tuberculosis, él alegaba que lo habían envenenado, y por eso decidió, según él, revelar la verdad y exhumar el cadáver. Y un mes después que exhumasen el esqueleto, murió Luis Tacón, carcomido por un cáncer de colon. Él participó en este proceso de exhumación. Días después de que murió Luis Tacón, falleció el general retirado Alberto Müller Rojas, que también participó en ese proceso de exhumación. También murió William Lara el mismo año. Posteriormente murió Lina Ron. Murió Clodovasco Rusian. Todos participaron en este proceso de exhumación. Y Hugo Chávez Frías, como todos sabemos, murió en el 2013. También murió el historiador Jorge Mier, que era uno de los que defendía esta tesis de que Simón Bolívar había muerto por envenenamiento. Sí, Lorena, muchos dicen que estaba maldito. ¿Tú no sabías, Terán? ¿No habías escuchado eso? Resulta que las principales partícipes del proceso de exhumación de Simón Bolívar, de nuestro libertador, murieron. Y así como lo dice Rosanita, murieron por profanar tumbas, no respetaron. Al final nunca revelaron de que había muerto, no hubo conclusiones sólidas, Lorena. A la final no hicieron declaraciones oficiales de que si había muerto, si habían descubierto de que había muerto. Esto es nuestro insólito universo. El cadáver que por ser exhumado maldijo, le cayó una maldición a todos los que participaron en ese evento. Muchos consideran que ese evento no tenía nada que ver con algo científico. Mucha gente creía que eso fue un ritual de santería, porque los que estaban allí estaban todos vestidos de blanco, porque no fue claramente oficializado ese evento, y fue un evento de santería. Por eso digo que esto es algo muy polémico, esto que sucedió. Tiene que ver, muchos también dicen que tiene que ver con Luis Fernández Paleros, como pasó hace años con Tutankamón, la maldición de Tutankamón en Venezuela por haber exhumado el cadáver del libertador. Muchos dicen que tiene que ver también con que Simón Bolívar era masón y esa raza, esa logia de los masones era poderoso
Es poderosa eso, y tiene que ver con eso, de que él era masón y tanta energía le cayó a todas esas personas que participaron. Tenía que ir, ¿verdad, Alex Ivy? ¿Qué les parece? ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes creen? Bueno, ya Rosanita dijo que sí. ¿Ustedes creen que sí fue una maldición? ¿Que no fue casualidad? Es difícil, ¿verdad? Que todos esos personajes hayan muerto y si casualidad todos se murieron. ¿Cómo explicamos esto? Por eso la sección se llama Nuestro Insólito Universo, porque no tiene explicación científica esto que sucedió. No puede ser casualidad que todos se murieron. Y la gran mayoría de ellos murió por cáncer, aunque uno de ellos murió por un asalto, por un asesinato. Exacto, Rosanita, para allá voy. Por eso quise presentarles en Nuestro Insólito Universo este relato, porque estamos hablando de las consecuencias y esto fue una consecuencia de la exhumación del cadáver de Simón Bolívar. William Lara, no lo nombré, ¿verdad, Luis Fernández? Se me pasó el William Lara, que se lo llevó el río. Imagínense, es que son de paso, son muertes como trágicas. Son muertes trágicas. ¿Podría haber alguna razón científica? Bueno, hay más argumentos paranormales, más argumentos que tienen que ver con la magia, con la maldición, que científicos en cuanto a esto. Falta un personaje muy especial que no lo voy a nombrar porque se está grabando este podcast. No lo voy a decir, no, ya sé que me meten en un problema. Entonces, los que están aquí creen que sí se les revirtió la maldad, dice Irving. Veo que los que están aquí están de acuerdo con que sí fue una maldición, que no fue casualidad que todos esos personajes hayan muerto posterior a la exhumación del cadáver de Simón Bolívar, nuestro libertador, que según muchos historiadores era masón, de religión masón, católico y masón. Lorena, ¿habías escuchado esto? ¿Tú sabías que esto pasó aquí en Venezuela? ¿Qué te pareció este relato, Lorena? Porque yo creo que la mayoría de los demás, salvo algunas excepciones, no habían escuchado de esto. Todos tuvieron contacto directo, podría ser por alguna sustancia, sí, pero algunos murieron. Fíjate que los que no murieron por cáncer, Lorena, hubo 2 que murieron por otras circunstancias que no fueron por cáncer. William Lara murió porque en un accidente se lo llevó el río, cayó la camioneta y se lo llevó el río. Y ¿cómo se llama? Por aquí lo tengo anotado. Hubo otro que se murió saliendo de un centro comercial, lo asesinaron. Ya les voy a decir. Alberto Müller murió en un accidente de tránsito. Y él murió, por aquí lo tengo. No lo encuentro por aquí. No me acuerdo cuál fue el que murió porque lo mataron, porque iba saliendo de un centro comercial y lo mataron para robarlo frente a su hija y frente a su esposa, saliendo de un centro comercial. Aquí está, fue el historiador el que fue muerto por eso. Entonces, fíjense, Lorena, no todos murieron por cáncer. Gómez también fue masón. De hecho, el Parque Ezequiel Zamora o el Calvario tiene simbología masónica. Sí. Ok, bueno, ya sabemos que todos nuestros actos tienen consecuencias. Y en este caso, las consecuencias fueron fatales, porque lo único que no tiene remedio es la muerte. Casi podemos sortear con todo lo demás, menos con la muerte. Eso sí es verdad que no tiene remedio. Bueno, continuando con el podcast de filosofía, después de conversar sobre esto que pasó, sobre nuestro insólito universo, nuestra sección del podcast de filosofía, seguimos con el tema de las consecuencias. Desde pequeños nos enseñan a hablar de
a pensar en las consecuencias. Yo no sé si a ustedes, pero a mí me hablaban mucho del futuro. Estudia para que seas alguien en la vida, para que seas buena persona. Si tú haces esto, te castigo. Si te haces esto, pasa todo esto. Desde niños nos enseñan a pensar en las consecuencias. Yo a mis hijos, dice Luis Fernández. ¿Verdad que sí? Bueno, no podemos decir, la mayoría creo que no podemos decir que no nos enseñaron a pensar las consecuencias. Así que si nosotros nos llevamos nuestros malos ratos por no pensar en las consecuencias, es por nuestra culpa, por nuestra responsabilidad, no porque no nos los enseñen. No está mal, está bien que nos enseñen valores, que nos enseñen a pensar en las consecuencias, pero yo creo que a veces también no nos enseñan a ser felices, a disfrutar de los momentos, a que el placer, si no le haces daño a alguien, no está tan mal. Creo que nos falta también que nos enseñen a ser felices. Como niños siempre le teníamos miedo a que nos amenazaran, con castigarnos, pero cuando llegamos a la adolescencia nos volvemos temerarios, dejamos de temerle a la consecuencia de nuestros actos. Yo creo que la etapa de nuestras vidas en la que le tenemos menos miedo a las consecuencias es la adolescencia. Ahí, como se dice coloquialmente, creemos que tenemos a Dios agarrado por la chiva. No nos importa nada, hacemos lo que queremos porque creemos que lo sabemos todos. ¿Verdad que sí? Entonces, lamentablemente nadie aprende, o sea, nos dieron muchos consejos de que pensáramos en la consecuencia, pero hasta que no vamos a la adolescencia y nos llevamos nuestros propios trancazos, no nos damos cuenta que, es verdad, tenemos que pensar en las consecuencias. Tiene que venir esa etapa de la vida, ese momento de temeridad, que actuamos sin miedo y luego vienen las consecuencias. Esa actitud no es del todo mala, porque esta actitud es la que nos hace crecer. Difícilmente crecemos cuando todo está bien, crecemos más cuando pasamos por una adversidad. Entonces eso forma parte, a veces decimos, cónchale, si yo hubiese aprendido esto en la adolescencia, si yo supiera esto en la adolescencia, si hubiese sabido esto. Bueno, a veces decimos así, pero es que todo forma parte de nuestra evolución, de nuestro crecimiento como persona. Y aprendemos lo que es la prudencia cuando pasamos por esa etapa. Después de esa temeridad que tenemos en la adolescencia, llegamos a la adultez y si llevamos trancazos por ser impulsivos, bueno, empezamos a ser más prudentes. Bueno, para seguir interactuando, voy a dar lugar a otro debate para que sigamos conversando amenamente. Claro, es experiencia, dice Luisa. De los errores se aprende. Con el ego se despiertan muchos demonios y ese ego lo tenemos en la adolescencia, ¿verdad, Luis Fabián? Sí, ¿verdad? Prohíben a veces hasta la masturbación, y eso a quién daña, como dice Alexaria. Bueno, eso ya forma parte de los prejuicios. Una tendencia natural de los padres a la protección de los hijos. Sí, esa es una tendencia de los padres para protegerlos. Yo les tengo entonces otra pregunta para debatir hoy en nuestro podcast. Y ahora, filosofemos juntos. El debate de ideas. Compartiremos nuestros puntos de vista en el podcast de filosofía con la doctora @idimalifred. Filosofemos juntos. El fin justifica los medios. Esta es una frase muy común. El fin justifica los medios, pero yo se las hago en forma de pregunta. ¿El fin justifica los medios? ¿Qué creen ustedes? Hablando de fin y de medios y de consecuencias, no, dice Lorena. Luis Fabián dice, no siempre, dice Luisa. Luis Fabián dice que no. Aquí hay unas muestras de amor. Bienvenido, Liz de Luca. No sé cuánto tiempo tienes aquí.
Te adoran, Lorena. ¿Por qué? Porque el fin no justifica los medios. A ver, ¿será que tienen algún ejemplo? Dice Liz de Lu que está llegando, pero en mi opinión el fin justifica los medios. Ajá, tenemos a alguien que opina que sí, y Odalis también. Me gusta cuando el debate está dividido porque eso da lugar a más interacción, se hace más emocionante. Una pregunta difícil, dice Irving. Si el fin es salir de Maduro, creo que sí. Yo no lo quiero nombrar porque están grabando y yo no sé para dónde va a ir a parar esta grabación. Más claro imposible. Depende, o sea, ¿qué dice Irving? Depende de cuál sea el fin. Es que es verdad, no podemos generalizar. Cada caso es distinto. Exacto, Terán. Yo creo que depende de la situación. Depende de la situación. No podemos decir que siempre el fin justifica los medios. A ver, hay que ver cuál es ese fin y cuál es ese medio. Es importante siempre tomar en cuenta estos dos aspectos a la hora de hablar del fin y de los medios, pues a la hora de pensar en las consecuencias. Entonces, porque no podemos atropellar a mucha gente por lograr un fin personal, o no podemos lograr el bien común si estamos atropellando de manera muy significativa a cierto tipo de personas. Muchas veces el medio y los fines como que se contraponen, van por un lado cada uno y nos toca mediar, pensar bien qué decisión vamos a tomar. Lo que sí digo es que una vez que tomamos una decisión, si lo pensamos bien, no debemos arrepentirnos, porque lo pensamos bien. Que nos equivoquemos, bueno, no éramos adivinos. Pero si nosotros pensamos en las consecuencias de los actos y aún así lo hicimos, bueno, ¿por qué sentirnos culpables? Asumir las consecuencias y estar en paz con nosotros mismos. Hice lo mejor que pude, lo pensé bien, fue mi decisión, lo asumo. Si un tipo lo que está haciendo es hacer daño, te la tienes que calar, dice Irving. Cónchale, ¿verdad? ¿Por qué calárselo, pues? ¿Verdad que no, Irving? No hay que calárselo. No deberíamos. Golpes no se puede aceptar de nadie, es verdad. Golpes no hay que aceptar de nadie. Nadie tiene derecho a hacernos daño. Al menos que sea sin intención, al menos que sea por algo fortuito, pero eso no quiere decir que vamos a poner la otra mejilla. Si alguien siente que las consecuencias de sus decisiones lo persiguen, debe trabajar en liberarse de la culpa, porque toda situación nos lleva al aprendizaje. Y como les decía anteriormente, lo más difícil, las situaciones más difíciles te hacen más fuerte. Las situaciones de adversidad te permiten madurar. Lamentablemente, en las situaciones de felicidad y placer, uno no madura, uno madura más en las adversidades. Ellas son las que te hacen fuerte, ellas son las que te hacen sabias, maduras, ellas son las que te permiten aconsejar a otros y hacer de los que están a tu alrededor mejores personas, compartir tus experiencias. Hay que creer que tu decisión te llevó, si tu decisión te llevó a ti o a alguien a la adversidad, no tenemos que arrepentirnos porque esa decisión te hizo más fuerte a ti y a ese alguien. Una cosa es aprender para no volver a cometer los mismos errores, y otra cosa es vivir con culpa. Irving no se siente mal por hablar mal de los políticos venezolanos. Liz de Luca dice que le encanta lo que yo digo, en su opinión y experiencia. Nos arrepentimos más de lo que no hacemos, de lo que hacemos. Cuando hacemos algo así salga mal, solo llega la aceptación. Muy de acuerdo. Hay que aceptar. Peor es lo que no hacemos. Hay que tomar decisiones. Peor es no tomar las decisiones. Si tomamos la decisión conscientemente, después, ¿por qué arrepentirnos? Pues si nosotros pensamos en los pros y los contras y pasó esto, bueno, pero yo hice lo que mejor me parecía en cierto momento y lo hice por mí. Entonces, ¿por qué ese sentimiento de culpa?
Y lo hice por otros. También a veces si tomamos una decisión pensando que también va a ser el bien de los demás y nos equivocamos, bueno, pero hicimos lo que pudimos, sin culpa. No, tranquilo, Irving. Hay una cosa que anhela ser Alexaide. Ay, ¿qué será Alexaide? Mira, Lorena le contestó. Toma tu tomate, dice Odale. Como cuando yo le digo a Alexaide, yo te lo dije. ¿Verdad, Alexa? En exceso. Bueno. En fin, esto de las consecuencias, es un tema que tiene que ver mucho con lo relativo. Es un tema de nunca acabar y cada caso es distinto, imagínense. Si estuviésemos en conversaciones más privadas, cada quien podría contar su versión de lo que le ha pasado. Hoy van a dormir rico, sin culpa, ¿verdad, Liz Fabián? Yo los invito hoy a dormir rico, sin sentimientos de culpa. Desahogo total. Es un tema profundo, ¿verdad, Rosadita? Bueno, estamos llegando al final del podcast. Gracias por estar aquí. Vamos a proceder a la votación del tema de dentro de 2 podcasts. El tema del próximo podcast es sobre la justicia. Ese tema ya ganó. La justicia. Dominación. ¿Es dominación la justicia o es equidad? Ese es el tema para el próximo podcast. Bruja, Lore. Entonces, pero voy a proponer 2 temas para el siguiente podcast, el de más arriba. El primero es sobre filosofía de la ciencia, mitos de la ciencia, que ha desmentido la ciencia, que la gente cree que lo dijo la ciencia y la misma ciencia lo desmiente, lo desmiente, perdón. Mitos de la ciencia es el primer tema propuesto y el segundo tema, si gana, te invito, Alexaide, si gana ese. El otro tema es deber o querer, una dicotomía inevitable, perenne en nuestras vidas. A ver, pulgarcitos. Coloquen con el corazón, no. Con los pulgarcitos arriba. El que tenga más pulgares, gana. Mitos de la ciencia, le estoy dando una segunda oportunidad porque la vez pasada no ganó. Si pierde otra vez, bueno, lo olvidamos. Esta es la segunda y última oportunidad de mitos de la ciencia. Ay, Dios, pero por palo está ganando deber o querer, Alexaide. ¿Les gustan los temas? Muy buenos. Por goleada, que dice Irving. Alexaide vota por querer, no por deber. Entonces, Alexaide, todo lo que dijimos de las consecuencias, nada. No se te quedó nada de las consecuencias, Alexaide. Bueno, gracias por todo. Hemos llegado al final del podcast de filosofía. Gracias a todos por estar presentes, pendientes de las actividades de Cervantes. No